Hola, ¿qué tal, chicos? Un gusto verlos nuevamente por este medio. Mi deseo es que todos se encuentren muy bien de salud en compañía de sus familiares. Vamos a recapitular esta semana en las clases que nos corresponden una retroalimentación de los temas que considero están generando un poco más de confusión. He estado revisando sus trabajos y me he percatado que en su mayoría en la línea del tiempo no consideraron las 5 etapas por las que ha evolucionado el derecho penal. Así que considero necesario que volvamos a retomar los temas que me estoy dando cuenta que la mayoría no ha comprendido de manera clara. Como esos temas se dieron la última semana de clases y fueron muy pocos los que asistieron, quisiera atribuirle a esa situación el desconocimiento de los temas. Así que vamos a iniciar con este repaso de la evolución del derecho penal a lo largo de la historia. Para que podamos adentrarnos a nuestro tema de repaso, primero vamos a recordar qué es el derecho penal. Recordemos que el derecho se divide en 3 ramas: derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho penal es parte de la rama del derecho público y se refiere a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad que tienen por objeto la creación y la conservación del orden. Entonces decimos que el derecho penal primeramente va a estudiar al delito. ¿Y qué es el delito? Son todas aquellas acciones u omisiones que sancionan las leyes penales. Recordamos que es la pena. La pena es el castigo que el Estado le impone de manera legal al delincuente con el objeto de conservar el orden jurídico. Ya ustedes hicieron un trabajo al respecto relativo a la clasificación de las penas y las medidas de seguridad, así que ya no profundizamos en este tema porque al parecer en su gran mayoría este trabajo lo entregaron de manera correcta. Entonces quiero entender que el tema de las penas está comprendido. Recuerden que las penas se consagran dentro del Código Penal. El código que está siendo objeto de nuestro estudio es el Código Penal del Estado de Hidalgo. ¿Y qué son las medidas de seguridad? Son los medios de prevención que impone el Estado para evitar que se cometan nuevos delitos. Así que abordamos el tema de la evolución de las ideas penales a lo largo de la historia. Recordemos que a lo largo de la historia ha habido 5 etapas relevantes, importantes, que es necesario considerar. El derecho penal ha tenido una evolución en la historia. La primera etapa se considera como venganza privada. Esta primera etapa, la función represiva estaba a cargo de los particulares. Esto significa que quienes imponían el castigo al delincuente era la víctima y sus familiares. La segunda etapa se conoce como venganza pública. En esta etapa, la función represiva está en manos de los jueces y de los tribunales. En un principio fue voluntaria, luego pasó a ser legal, es decir, obligatoria. En esta etapa se instaura la justicia política. Surge el calabozo, la horca, la hoguera, la decapitación, los trabajos forzados. La venganza pública tiene 3 etapas. La etapa de la monarquía, que fue del año 753 a.C. al año 509 a.C. En esta etapa se hace distinción
entre los delitos públicos y los delitos privados. Las penas son públicas y ya se aplica el suplicio. La segunda etapa se da en la República, que va del año 509 a.C. al año 27 después de Cristo. Por el incremento de delitos públicos aparece la provocatio ad populum. Este fue un recurso por el cual el condenado a muerte podía lograr que la sentencia del magistrado fuese sometida a juicio del pueblo. Por ejemplo, podemos recordar el caso en donde Poncio Pilato somete al juicio del pueblo la situación de liberar a Jesucristo o a Barrabás. Este es un ejemplo de provocatio ad populum. En esta etapa en la República se pasa de un sistema de acusación a cargo del Estado a un sistema de acusación popular, es decir, la sentencia va a estar a cargo del pueblo. La tercera etapa dentro de la venganza pública es en el imperio. El imperio va del año 27 a.C. al año 976 después de Cristo. En esta época se acumulan las facultades estatales y el magistrado toma a su cargo los pasos del proceso penal. Se aportan pruebas y se distingue entre delitos dolosos y delitos culposos. Tercera etapa, venganza divina. En la venganza divina la función represiva la ejercen los sacerdotes. El delito es un pecado y es necesario expiar el pecado por medio de la pena. La venganza se torna divina y la pena es impuesta por los sacerdotes. Cabe hacer mención que quienes aplican las penas se les denomina compurgadores y se podían hacer pruebas para determinar si una persona era culpable o inocente a través de lo que denominaron ordalias, que significaba, por ejemplo, que al delincuente lo hacían caminar en fuego incandescente y si los pies tardaban poco tiempo en sanársele, se decía que Dios estaba indicando que la persona era inocente. Y si las quemaduras le tardaban muchos días en sanar, significaba que era culpable. A esto siguió el periodo humanitario. Este periodo humanitario tiene su máxima expresión en la segunda mitad del siglo XVIII, en lo que se conoce como la Ilustración. Dentro de sus representantes más destacado está Montesquieu, Rousseau. Las características de este periodo fueron la legalidad de las leyes, que las leyes eran públicas, es decir, conocidas por todos, que las penas eran aplicadas por el Estado, que había una igualdad y proporcionalidad de penas, es decir, no importaba el estrato social, a todos se les aplicaban las mismas penas. Aquí se critica el sistema inquisitivo y se adopta el sistema acusatorio y prevalece la presunción de inocencia. Y la última etapa, que es en la etapa que nos encontramos, que es la etapa científica. En esta etapa el delincuente es objeto de la máxima preocupación científica, porque se considera que el delito es una manifestación de la personalidad del delincuente, y aquí surgen las ciencias criminológicas.
que van a aportar muchos elementos importantes para la resolución de los conflictos penales. Entonces, como se pueden dar cuenta, estas son las 5 etapas por las que ha transitado y evolucionado las ideas en lo que respecta al derecho penal. Dentro de la venganza privada, el curso anterior, recuerden que vimos todo lo relativo a derecho romano, analizábamos también por ahí lo relativo a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Todo esto fue parte de ese periodo de la venganza privada. Espero, chicos, que esta pequeña retroalimentación de estas 5 etapas por las que ha evolucionado las ideas en materia de derecho penal a lo largo de la historia hayan servido para aclarar aquellas dudas que se estaban presentando. Y si hubiera todavía algo que no quede plenamente claro, quedo a sus órdenes. Mándenme un mensaje a través de WhatsApp y con mucho gusto estoy atenta a sus dudas. Pues chicos, deseo que tengan un excelente día y en la próxima transmisión vamos a estar abordando lo relativo a la clasificación del delito.